Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es jueves 11 de noviembre, queridos hermanos. Celebra la Iglesia hoy la memoria de San Martín de Tours, obispo. Nació en Hungría hacia el año 316. Era de padres paganos. Al convertirse cuando era soldado, abandonó las armas bajo la influencia de San Hilario. Fue obispo de Tours, donde creó un centro monástico. Fue un gran evangelizador del mundo rural francés y murió en el año 397. Fue un santo que se caracterizó por la bondad y la caridad. Su vida fue una auténtica imitación de Cristo. Fue mártir sin derramar su sangre, pues por la esperanza de la eternidad sufrió y soportó hambre, vigilias, desnudez, ayunos, insultos, persecuciones de los malvados. Se destacó por atender a los más enfermos y por cuidar a las personas en peligro. Siempre en el capítulo 7 del libro de la Sabiduría, hoy leemos un magnífico himno dedicado a esta. El autor acumula una letanía de alabanzas y, para ser exactos, 21, cosa que los entendidos en ciencias bíblicas afirman que no es casual. Es el producto de 3 por 7, lo que indica plenitud y perfección. Llama la atención que diga que la sabiduría es efluvio del poder divino, reflejo de la luz eterna, espejo de la actividad de Dios, imagen de su bondad, emanación de la gloria de Dios. La sabiduría se va personificando cada vez más. Ya se notaba esto mismo en el libro de los Proverbios y el Eclesiástico, pero aquí todavía más, subrayando su carácter divino. Claro, se está preparando la venida de Jesús, la palabra eterna del Padre. Nosotros no podemos leer este hermoso elogio de la sabiduría sin pensar en Cristo Jesús. Él es no solo el Maestro que Dios nos ha enviado, sino la palabra misma hecha persona. La palabra se hizo hombre. Él es la sabiduría en persona. Pero a la vez tenemos que preguntarnos si, teniendo más luces que los creyentes del Antiguo Testamento, estamos asimilando de hecho esta sabiduría de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios en las lecturas bíblicas, vamos identificando nuestra mentalidad con la de Dios. Vemos las cosas con los mismos ojos de Dios. Cristo nos enseñó una jerarquía de valores, una lista de bienaventuranzas que trata de que vayamos mirándonos a su espejo para ir actuando como Él. La sabiduría es el mejor don que podemos apetecer. Una sabiduría que no es solo sentido común y sensatez humana, que no es poco, sino también luz que impregna nuestra visión de las cosas y los acontecimientos, viéndolo todo desde Dios. Hay personas sencillas que pueden tener esta sabiduría, mientras que nosotros, que tal vez nos jactamos de tantos conocimientos y talentos, somos sabios para otras cosas, pero no para las de Dios. En el texto de Lucas, en el capítulo 17,
Una de las curiosidades más comunes que nos presentan los evangelios es la de querer saber cuándo va a suceder algo tan importante como la llegada del reino. Es lo que preguntan los fariseos obsesionados por la llegada de los tiempos que había anunciado el profeta Daniel. Jesús nunca contesta directamente a esta clase de preguntas. Hace unos días alguno le preguntaba: Señor, ¿cuántos se salvarán? Jesús aprovecha para aclarar algunos aspectos. Por ejemplo, que el reino de Dios no vendrá espectacularmente, que el reino ya está dentro de nosotros. Por tanto, no hay que preocuparse ni creer en profecías o falsas alarmas sobre el fin de los tiempos. El reino, es decir, los cielos nuevos y la tierra nueva que anunciaba Jesús, no tiene un estilo espectacular. Jesús lo ha comparado al fermento que actúa en lo escondido, a la semilla que es sepultada en tierra y va produciendo su fruto. Lo rezamos muchas veces en la oración del Señor: venga a nosotros tu reino. Pero este reino es imprevisible. Está oculto, pero ya está actuando. Y actúa en la iglesia, en su palabra, en los sacramentos, en la vitalidad de tantos y tantos cristianos que han creído en el Evangelio y lo van cumpliendo. Ya está presente en los humildes y sencillos. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Seguimos teniendo una tendencia a lo solemne, a lo llamativo, a nuevas apariciones y revelaciones y hasta signos cósmicos. Y no acabamos de ver los signos de la cercanía y de la presencia de Dios en lo sencillo, en lo cotidiano. El reino está dentro de vosotros, ha dicho Jesús, como también puede traducirse en medio de vosotros, a vuestro alcance. Y es que el reino es el mismo Jesús, que al final de los tiempos se manifestará en plenitud, pero que ya está en medio de nosotros, y más para los que celebramos su Eucaristía. Así nos lo enseñó: el que me come permanece en mí y yo en él. Que pasen muy feliz jueves eucarístico, queridos hermanos. No olvidemos ir a los pies de Jesús Maestro, a adorarle, a contemplarle, a retomar nuevas fuerzas. Que Dios les bendiga.